Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, mi nombre es Eugenio Viñas y soy periodista. Nací en Valencia en 1985 y eso supone dos cosas. La primera, que durante mi adolescencia asistí a los estertores de un mito controvertido, el de la ruta del bacalao. La segunda, que la distancia me ha permitido desenterrar los testimonios de quienes protagonizaron un momento tan icónico como polémico. Durante los últimos años he ido abriendo las puertas de esta historia no contada, la de los jóvenes que vivieron Valencia desde la muerte de Franco hasta la década de los 90. Ese es el escenario al que me dirijo en este viaje en el que los aspectos sociales y culturales son mi principal objetivo. Quiero comprender qué sucedió para que aquel movimiento surgido del underground derivase en masificación. Quiero saber cómo se gestó una marca, la de la ruta del bacalao. 2 décadas después de su extinción, esta distancia temporal está permitiendo a sus protagonistas abrirse y revisar el fenómeno con otra profundidad. Aunque no solo he decidido escucharles a ellos, sino que he recogido el análisis de sociólogos, filósofos e historiadores. A estas alturas ya he descubierto que esta es una historia plagada de nombres propios. Mariscal. Sí que hay un hedonismo, un nivel, digamos, de estética altísimo en Valencia. Montesinos. Estabas loco porque llegara el fin de semana y absolutamente todos estábamos ya en el coche preparados para llegar a Valencia, ¿no? Almodóvar, Los Auserón, Carmen Albor. Con permiso de Hemingway, Valencia era una fiesta, ¿no? Eduardo Benavente, Ana Curra, Paco Roca. Que pagaban cuando hacían caja allí en la discoteca, ¿no? Era una forma de trabajar también bastante bizarra, ¿no? Alaska, Salva Volta. Nadie era consciente de que estuviera sucediendo nada extraordinario, ¿eh? Simplemente estaba sucediendo, era lo que estábamos viviendo y ya está. Nombres propios que encontraron en ese lugar y durante casi 2 décadas un espacio irrepetible para la experimentación. Les invito a un viaje fascinante que, como no, haremos en el medio de transporte que permitió aquella ruta, el coche. En este recorrido nos asomaremos a la eclosión de las libertades en la España posfranquista, unas libertades colisionando a gran velocidad con una doble e inesperada realidad, la ausencia de leyes y normas. Que donde no hay norma, lo que rige es la libertad y quien tiene que justificarse es el que trata de limitar la libertad y no al revés. Y la aparición de nuevos estimulantes. Las rulas dan más agresividad, ellos creo que les llamaban las pepas. Desde la música hasta la mezcalina. Que en realidad se llamaban así, pero no tenían nada que ver con el alcaloide contenido en el peyote, ¿no? Entre pueblos fantasma para los que el turismo y sus capitales, Benidorm, Sitges, Ibiza, van a ser determinantes. Cierren los ojos y piensen por un instante en estas 3 ideas: Valencia, discotecas y música electrónica. Háganlo, concéntrense en estos 3 conceptos: Valencia, discotecas y música electrónica. Es posible que todas esas imágenes que han venido a su mente tarden en aparecer en este relato. La ruta que aquí seguimos, lo crean o no, surge del rock, del pop y de la música en directo. Ese movimiento, que más tarde se codeará con las vanguardias, verá nacer y desaparecer a no pocas tribus urbanas. Veremos pasar a punks y afterpunks, a mods y siniestros, a rockabilis y a nuevos románticos. Ah, y por supuesto, asistiremos al nacimiento de los que despectivamente fueron llamados bacalas. La moda y el diseño van a pintar mucho en esta historia, la de una juventud que anhela saber quién es o cuál va a ser su papel en Europa y en el mundo. Personas dispuestas a vestirse y mostrarse de manera estrafalaria, a generar una identidad propia y quizá colectiva. A lo largo de la serie veremos nacer un oficio, el de DJ, surgido casi de la nada. No sabían cómo ponerte en nómina. ¿Qué te pongo?
no sé, menos torero, lo que quieras. Y claro, entonces pidieron y dijeron, no, es que necesita el carnet de montador de discos. Un oficio funcional para guateques y casales falleros. Las fallas eran el espacio alternativo donde ocurrían cosas. Tony Vidal o Quique Serrano recuerdan que ellos empezaron a pinchar en los casales discotecas temas ya muchas veces del circuito underground y de importación. Un oficio que acabaría afortunadamente contaminado por los extranjeros al frente de las primeras grandes discotecas en las costas mediterráneas. Un cambio que influyó en la forma de relacionarse de los jóvenes y cuyos ecos y réplicas resuenan desde distintos lugares en el espacio y el tiempo. El caso de Berlín, la Guerra Fría, o el caso del Verano del Amor en San Francisco, en California, y este tema de Anomia en Valencia, creo que son referentes como fenómenos con muchos paralelismos. Paralelismos como el de Manchester, en el Reino Unido. Me gustaría que escucharan uno de esos audios que desde hace mucho tiempo he ido guardando. Pero antes déjenme que les presente a alguien importante para esta travesía. Se llama Ada y es el sistema operativo del coche inteligente en el que haremos esta ruta. Hola, Ada. Hola, Eugenio. ¿Qué hay de nuevo? ¿Sabes que se prevé buen tiempo para los próximos días? Ya sabes que aquí casi siempre hace bueno. Oye, ¿me lanzas el corte de 24 Hours Party People? Claro, ahí va, una vez más. Apaga tu modo irónico y dale. Por supuesto. Manchester, cuna del ferrocarril, el ordenador, la bomba que bota. Y esta noche está sucediendo algo igualmente histórico. ¿Lo veis? Están aplaudiendo al DJ. No a la música, no al músico, no al creador, sino al medio. Un hecho histórico, según dice la peli de Michael Winterbottom, aunque lo cierto es que para ese momento, en Valencia, algunos DJs en la cabina ya habían acaparado toda la atención del público. Ada, que suene Drive de The Cars. ¿Se imaginan por dónde van los tiros? Pues no se dejen llevar tan rápido. Hasta la fecha esta historia se ha narrado entre los mitos y el relato autoconstruido. Más adelante observaremos cómo el nacimiento de nuevos medios y del periodismo sensacionalista va a ser determinante en el desenlace del movimiento. Por suerte, la hemeroteca y unos pocos libros nos servirán de guía para culminar el recorrido sin desviarnos. También para no olvidar que hubo un lado oscuro. ¿Es esta la historia de unos visionarios, de unos desarrapados o de unos delincuentes? ¿Es esta la historia de una industria musical o discográfica frustrada? ¿Es esta la historia de un movimiento contracultural y estuvo Valencia a la vanguardia? ¿Quiénes han sido sus verdaderos protagonistas y de qué hechos y nombres propios nos ha privado el relato general? Dentro cabecera. Lo que sucedía allí no tenía freno. Digamos que Barraca fue el epicentro de un fenómeno que se contagió rápidamente. Aquí aparece como un club de videoarte. Principalmente yo recuerdo la cosa de las mezcalinas, un momento que luego ya no se volvió a repetir. Esta es la historia de un lugar y un momento, de quienes lo imaginaron, de quienes lo hicieron posible y de quienes lo disfrutaron. Esta es la historia de un país que rompió con el pasado. Y entonces hubo libertad. Creo que es una bendición que yo tuviera la edad que tenía cuando sucedió aquello. Con más luces que sombras. Claro, el bacalao tenía sus drogas, ¿no? Valencia es uno de los paraísos de la música máquina, a toda pastilla. Valencia Destroy, la historia no contada de la ruta del bacalao. Episodio 1. Confusión. Es imposible, no puede ser. Parece obvio pensar que las inquietudes culturales no se desataron el 20 de noviembre de 1975. El mundo, ahí fuera, había seguido girando antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los nazis prohibieron los salones de baile y jazz en el París ocupado, los franceses refugiaron sus ansias de vivir en un club clandestino llamado La Discothèque. Con una aguja y unos vinilos, su actividad se contagió hasta los Estados Unidos gracias a los soldados de vuelta. En Nueva York, Le Club y Peppermint Lounge definieron el modelo justo antes de la década de los 60. En España, el virus de las discotecas se inoculó a través de los Pied Noirs, los argelinos que se asentaron en Alicante a partir de 1962. Ada, ¿lista para ir lanzando los cortes del episodio? Por supuesto. Corte localizado. Pied Noir.
tiene una mentalidad más abierta que los españoles llevando negocios de este tipo, ¿no? Por eso ellos se hacen dueños de todo Benidorm, de todas las discotecas, como el que dice. Ponemos rumbo al Benidorm de los 60. Allí, con tan solo 14 años, encontramos a nuestro primer protagonista, al que acaban de escuchar, Juan Santamaría. Aprovechó una treta familiar para pasar 3 años en Francia y poco después ya había iniciado sus visitas fundamentales a Londres, Glasgow o Ámsterdam. Esos viajes y los impactos recibidos influirían en Santamaría, que pasaría por clubes de Benidorm, Ibiza y Sitges. A su regreso a Valencia pondría en práctica esas experiencias en cabinas de DJ profesionales. Las influencias británicas llegarían a través de la radio y de una lectura apasionada de revistas musicales. Porque yo ya llevaba años recibiendo Melody Maker, Musical Express y Sound. Luego también oía John Peel, que igual te pinchaba un reggae, que un soul, que un funky, que un rock, que una psicodelia, cualquier cosa que fuese diferente. La presencia de Santamaría va mucho más allá. Él subió la persiana de discotecas como Chocolate o Metrópolis y capitaneó la tienda de discos Zig Zag. Las primeras situaron a Valencia en el mapa gracias a su programación de conciertos y la segunda atrajo a DJs de toda la península. Entre muchas otras cosas, hasta acabaría presentando a Chimo Bayo en el Festival de Música de Cannes de 1993. Así le define Joan Oleaque, autor del ensayo de referencia En Éxtasis. Él fue el que trajo esta historia por sus conexiones con Londres y tal. Pues él fue la primera persona que empezó a pinchar música rara, digamos, aquí, de una manera normalizada. En torno a la figura de Santamaría hablaremos de rock, de cómo la década sirvió para que el género se mirase en la clásica a través del rock sinfónico. Las mejores bandas del mundo parecían tener que justificar así sus melenas y sus ropajes. Aquí, la cançó sirvió para fijar un discurso político. Con sus grandes ojos abiertos, Carlos Simó empezó a frecuentar la pista de Olli, donde pinchaba Juan Santamaría. El impacto de Gris y Fiebre del sábado noche continuaba, y el funky reinaba en las pistas. Simó se tomó muy en serio su idea de cambiar la música negra por música blanca. Lo hizo en la discoteca Barraca, donde su llegada en 1980, con poco más de 20 años, cambiaría y mucho toda esta historia. Yo fui el que dije, se acabó. Yo música lenta no pongo, ni por supuesto ni rumbo, ni flamenco, ni nada que se le parezca, ¿no? Esto pues me costó un disgusto con la propiedad de la sala en aquel momento, pero les dije que ya no, que si querían que pinchara eso alguien, que buscaran a alguien que fuera capaz de pinchar eso. Yo no era capaz y lo quité. Barraca innovará y lo hará creando un departamento estable de creatividad y arte. Durante una década, las performances y la moda tendrán un espacio habitual y constante en esa sala. Y la música lo cambiará todo. Sin funky, sin rumbas ni lento, la nueva ola empezó a dominar desde los equipos de sonido. Es dificilísimo entender hoy hasta qué punto Carlos Simó ha sido una persona legendaria en Valencia. Es decir, para la gente joven, o sea, Carlos Simó era como el todo, digamos, porque era realmente la persona que podía disponer la música de una manera como ningún otro hacía, y fue el primero que yo recuerde que realmente tuvo un aura de disc jockey estrella dentro de la vanguardia. No por ello dejó de pinchar éxitos, aunque con una condición. El tío, cuando una canción ya se ponía de moda, que la ponía él, rompía el disco en directo. La desaparición del lento es uno de los momentos más interesantes desde el punto de vista social. La noche y las discotecas dejan de estar ligadas en exclusiva al ligoteo, una liberación sexual que imprime carácter en la calle y en el ocio nocturno. Profundizaremos en el tema con una visión desde todos los flancos, por ejemplo, con la relación de influencia y confluencia entre las movidas valenciana y madrileña. Sobre la movida y sobre las movidas reuniremos opiniones muy dispares, a veces enfrentadas, como casi siempre sucede en esta historia. Ada, vamos con esos cortes nueva oleros.
Ricard Pérez Casado, alcalde de Valencia entre 1979 y 1988. Yo creo que la movida nace y se genera en Valencia, pero Madrid tiene una potencia mediática que la hace imbatible. Y don Enrique tenía una capacidad enorme para absorber como una esponja cualquier iniciativa que viniera desde otro lugar que no fuera Madrid. La ciudadanía de aquí, esas minorías inquietas, etcétera, originaron un hecho cultural del que se apropió y le puso nombre la ciudad de Madrid y su alcalde. Jesús Ordovás, periodista musical. La movida de Vigo fue realmente diferente y tuvo sus grandes años a partir del 83 hasta el 86 aproximadamente, 3 años muy buenos, con bandas como Siniestro Total, Aerolíneas Federales o Resentidos, etcétera, ¿no? Y Valencia también. Valencia tuvo unos años gloriosos. Juan Martínez, Juanito Torpedo, DJ, agente musical y booker. Quizás aquí nos llegaban más las influencias de Reino Unido, la plena explosión de la New Wave, los nuevos románticos, quizás también un poco grupos así más en la onda tecnopop, no tan rockeros como venían en Madrid, o la movida que venía del punk de Galicia con Siniestro Total, Golpes Bajos, etcétera, ¿no? También hay testimonios, digamos, totalizantes y que reconocen ese movimiento al unísono en todo el estado. Es lo que defiende la diseñadora valenciana Marisa Cayén, medalla de Bellas Artes de San Carlos. La iconoclastia de Ocaña, el trabajo que hacía Mariscal, el programa, por ejemplo, La Bola de Cristal, que hoy yo me atrevo a decir que se consideraría políticamente incorrecta. Fuimos irreverentes y divertidos. La verdad es que había muchas ganas. Toda esta madeja se irá hilvanando en torno al ecosistema de discotecas, convertidas en auténticos foros y espacios de encuentro. Y allí, unos personajes inesperados hasta la fecha, pero en adelante decisivos, los DJs. Lo que dio consistencia a Barraca fue la llegada de Chocolate, a apenas 500 metros de distancia y con Juan Santamaría al frente. Lo que pretendió ser una discoteca para pijos, con forma de tarta gigante, acabó con el proyecto quebrado, a medio hacer. El escenario sirvió para acoger los ritmos oscuros y cierta celebración de la decadencia. Lo resume en esta frase el empresario Vicente Pizcueta. Como había sido una discoteca que fracasó, pues el local tenía unas instalaciones y un mantenimiento muy deteriorado, ¿no? Entonces no tenía luz porque no había bombillas, no porque no tuviera un equipo de iluminación, ¿no? Y en ese sentido, pues esa era la oscuridad de Chocolate, ¿no? Desahuciada comercialmente casi desde su nacimiento y convertida en un antro siniestro, Chocolate encontró la horma para su zapato. Tony Vidal, conocido como Tony el Gitano, marcaría una época. Entonces empezamos a jugar un poco con el rollo de convertirme en una discoteca oscura, siniestra, deprimente, crear una secta, crear una especie de gente que sea una adicta a la música, a la forma de vestir, a la forma de vivir. Así era Chocolate a ojos de Joan Oleaque, entre los muchos periodistas que me acompañan en este relato, el que mejor y durante más tiempo ha informado sobre el fenómeno. Las camareras de Chocolate eran mucho más fuertes vistiendo que Siux y Yanacurra haciendo un dúo. Como en Barraca, la música en directo tuvo una importante ración de protagonismo en Chocola, como acabó siendo llamada por su público. La ausencia de normas llevó a El Gitano a promover una sesión doble sin precedentes ni imitadores. Conciertos a las 2 y a las 7 de la mañana. O sea, era una locura absolutamente en todos los niveles el que tú le pudieras decir a una persona, oye, que vais a tocar a las 2 de la mañana y a las 7. Primero a los guiris, lo de las 2 ya les parecía abusivo, era como decir, coño, las 2, y nosotros tocamos a las 10 aquí. Bueno, las 2 que es una discoteca que abren a las 12, bueno, a las 2. Pero es que luego vamos a hacer otro bolo y os pagamos el doble. Lo que es a las 7 de la mañana. ¿Cómo? Como quien experimenta con el marketing conciertos a traición, que apenas eran anunciados. Tony Vidal, Tony el Gitano, gestó un papel de chamán, moviéndose por la sala más oscura del momento, con una cresta punk, semidesnudo, con una túnica negra y una gran cruz invertida en el pecho.
Los nombres propios del arte y la cultura encontraron en aquella escena un lugar irrepetible para inspirarse y crear. Mariscal diseñará bares y muebles icónicos, aunque nunca antes lo haya hecho. Montesinos se embeberá del streetwear y vestirá a la fauna de discotecas y bares. Paco Roca, el autor de cómic en español de mayor proyección internacional, hará carteles, flyers y hasta logos. Salva Volta, ex coordinador artístico del Centro Dramático Nacional, trabajará durante años en Barraca, creando performance y gestionando a un equipo creativo dedicado a la expresión artística de la sala. Como él mismo explica, en un mundo en el que cabía la posibilidad de hacerlo todo, absolutamente. No solamente te digo de trabajar, sino de imaginar, y lo que imaginábamos se hacía, y ya está. Y no había que complicarse la vida, siempre había un lugar para hacerlo. Crearían una producción gráfica inabarcable, desde una película a fiestas imposibles. Imagínense, elefantes paseando por el parking, decenas de relaciones públicas entrando en canoa desde la playa para promocionar la fiesta hawaiana de turno e incluso la celebración del Mayo francés. Todo ello gracias a la ausencia de normas derivada del franquismo. Mientras no se quebrara un elemento de convivencia, tolerancia absoluta. Y entonces, normativa, bueno, pues la mínima exigible, pero por razones ya, por ejemplo, en los locales, pues de higiene, de manipulación de bebidas o alimentos, etcétera, pero solamente eso. Incluso cuando había alguna protesta, que tampoco fueron tantas. Es imposible, no puede ser. Como ustedes, yo también me lo pregunto. Si todo era posible, ¿hasta dónde llegaron? Quiero entender por qué Valencia se convierte en un espacio habitual para conciertos internacionales de primer nivel. Una lista infinita. En salas como Arena o Isla, las asistencias a los directos se cuentan por miles. Con Spook como tercera vía de lo que sucede en Barraca y Chocolate, y con Fran Lenaers, su DJ, convertido en estrella y precursor de las mezclas. Las guitarras suenan con fuerza hasta el nacimiento de algunos clubs fundamentales para el fenómeno, Activi, Puzzle o NAD. Allí las canciones acabarán siendo sustituidas por ritmos. El techno arraiga en Valencia y solo es el comienzo. La música que hacen las máquinas pasará de la novedad al totalitarismo en muy poco tiempo. Las discotecas combinan sus horarios para tratar de alcanzar a todos los públicos durante días. Y mientras desde Chicago el Acid House contagia al mundo con su idea evasiva y la búsqueda de sensaciones físicas, Valencia desoye el cambio convencida de estar marcando la vanguardia. James, Happy Mondays o The Stone Roses actúan en sus discotecas y la conexión con Manchester tiene mucho que ver con Jorge Albi, DJ y locutor de radio. Con él y sus grandes fiestas rastreamos el eslabón perdido del nacimiento de los festivales de música. Juntar a 10, 12 grupos que venían de Inglaterra, de sellos independientes ya conocidos o que despuntaban en unas fiestas donde además de la música existían otro tipo de despliegue, era una mezcla de un happening festivo absoluto. Fue como un FIB en pequeñito, como un Doctor Music en pequeñito, etcétera, etcétera. Y yo creo que fue el inicio un poco de todo. Para entonces, los empresarios habrán empezado a hacer cajas millonarias y tratarán de restar autenticidad al fenómeno para hacerlo más accesible. Así, la supuesta ruta deja de invertir en cartelerías, diseño, artes performativas y, sobre todo, en conciertos. En este relato quiero encontrar el santo grial de los sustantivos en torno a Valencia, el bacalao. ¿Cuándo surge? ¿Quién lo fomenta? ¿Y qué supone hasta el día de hoy? También quiero saber cuál es el verdadero impacto de las drogas en todo el movimiento, desde los inicios a base de porros, alcohol y anfetaminas hasta el mito entre los mitos de ese momento, la mescalina. Como una especie de elixir autóctono, hablarán de ella con nostalgia y cariño voces de todo tipo, y hasta recogeremos testimonios desde la videoteca, como este recuerdo de Enrique Bunbury, que habla sobre la sustancia en el documental 72 horas, de Óscar Montón y José Luis García. Principalmente yo recuerdo la cosa de las mescalinas, que creo que era el momento mágico, porque es un momento que luego ya no se volvió a repetir. Es importante que recuerden que la mayoría de las sustancias no estaban tipificadas, tampoco prohibidas. Para explicar estos asuntos
estudios con mayor precisión, hablaremos con el historiador y sociólogo Juan Carlos Usó, seguramente uno de los mayores expertos sobre el uso e impacto de las drogas en España durante el siglo XX. Gente que pues iba a Ibiza y las cambiaba, el éxtasis, que era totalmente novedosa, pues te daban como 3 o 5 éxtasis a cambio de una mescalina, ¿no? Los italianos sobre todo se volvían locos con aquellas cápsulas verdes, es verdad. Habrá más sustancias y más lecturas, como las del filósofo Jesús García Cívico. Y entonces allá habla de un ocio alineante, muy masificado, menos creativo, que yo creo que podría corresponder a las últimas etapas de la Ruta del Bacalao. Y sí, conversaremos con Chimo Bayo. Hablaremos de un fenómeno fuera de la norma y de cómo su imagen, el concepto de showman y la todavía polémica composición de unas pocas canciones le han mantenido en la brecha durante más de 25 años. Un DJ estrella que marcó un precedente. Eso sí, alcanzando el éxito internacional, no fue tolerado por sus colegas, que todavía insisten en que jamás sonaron sus canciones en la que para entonces sí ya era conocida como Ruta del Bacalao. La fórmula perfecta para fracasar es intentar tener contento a todo el mundo, y yo tomé la decisión de ser Chimo Bayo, que le guste bien y al que no le guste me parece también bien. Quiero comprender qué supuso la llamada cultura de parking, o cómo las discotecas se convirtieron en negocios que, como ahora sucede con cafeterías y restaurantes, se franquiciaban. Un negocio con tiendas de merchandising que dio paso a una autarquía. Discotecas, emisoras de FM y discográficas se alinearon para ofrecer un producto comercial. Pastelitos, cantaditas y una versión cada vez más descafeinada de la música que empezó a imponerse a un ritmo imparable. El año 1993 será el año del colapso. El movimiento de decenas de miles de personas cada fin de semana atrae a los medios y el fenómeno pasa de alarma social a interés político. En apenas unos meses se vincula el crimen de Alcácer con la llamada ruta y la Dirección General de Tráfico le dedica un duro reportaje. La ley Corcuera se aplica en su fórmula más cruda y las televisiones encuentran una mina de audiencias al asomarse a una realidad insoportable para quienes la contemplan desde el sillón de casa. Se sucederán reportajes, como la hora viral de Canal Plus. Miles de jóvenes en toda España siguen cada vez con más frecuencia una nueva moda. Fines de semana a toda marcha. La juerga empieza los viernes y no termina hasta la madrugada del lunes. De una macrodiscoteca a otra, música máquina, alcohol y las denominadas drogas de diseño son ingredientes básicos de tales fiestas. Valencia es, junto con Ibiza, uno de los paraísos de la música máquina. Allí existe un recorrido llamado Ruta Destroy que permite encontrar ininterrumpidamente discotecas abiertas durante 72 horas, construyéndose un mundo hecho a su medida, a toda pastilla. Pero no fue ese documental el que canalizó la alarma social, ya que fue emitido por la única televisión de pago con una audiencia muy reducida. Fueron programas en prime time, en las cadenas privadas en abierto, pero también en las públicas, los que cambiaron el gesto de todo el mundo. La ruta encontró su altavoz en los informativos, pero junto a la guerra de Bosnia, desde la prensa local hasta el semanario satírico El Jueves, o desde los editoriales de los grandes medios hasta los programas de supuesto tono humano en televisión española, como este Código 1, con el reportaje titulado Bacalao, Ruta de la Muerte. Así están cumpliendo las fuerzas de seguridad la orden del secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, de prevenir y reprimir estas rutas. Madrid es la provincia con más detenciones, le siguen de lejos Murcia y Valencia. Pero con razón o sin ella, Valencia es hoy uno de los puntos claves a los que la gente joven acude a divertirse durante todo el fin de semana, alardeando de no dormir, ayudándose de drogas sintéticas y estupefacientes y viajando, obviamente en coche, de discoteca en discoteca, de las muchas que hay situadas en un área de 25 kilómetros a la redonda de la capital del Túria. Los cientos de audios que he recogido durante estos años me obligan a pensar que el final de esta historia será más amargo que dulce. Creo que ha pasado el tiempo suficiente para entender qué sucedió. En el próximo episodio empieza el viaje de verdad. Recorreremos el camino hasta 1980. Escucharemos todo lo que tuvo que ver con ese momento social y musical. A partir de ahí, el eje cronológico marcará nuestro relato. Año a año, capítulo a capítulo, sonarán los testimonios y las canciones de cada momento.
Las entrevistas y los archivos nos guiarán por el camino y Ada nos ayudará a realizar consultas rápidas para conocer mejor las biografías de los protagonistas. Por nuestra parte, todo está listo para completar la ruta, o mejor dicho, para deshacer esa ruta. El asiento del copiloto está libre. ¡Suban! Valencia Destroy, la historia no contada de la Ruta del Bacalao. Una serie documental de Podium Podcast escrita, locutada y dirigida por Eugenio Viñas. Adaptación sonora, realización y edición, Alfonso Latorre. Producción, Sara Mansanet. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Con la voz de Ana Usle como Ada y la colaboración especial de Radio Valencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.